¿Ahí se está viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces empezamos a grabar. Ah, ya está grabando, perdón. Listo. Entonces, vamos a iniciar hoy con la sesión de esta semana que es muy interesante. Yo creo que son varios temitas los que tenemos que aprovechar el tiempo de hoy para poderlos ver y abarcar. Entonces, vamos a analizar de una vez acá los entregables de esta semana. ¿Listo? Los entregables de esta semana son tres, donde hay una, dentro de los tres hay una participación en un foro. Entonces, el primero es Fundamentos de Programación Estructurada y Estructuras Cíclicas, ¿cierto? Que es como la parte inicial o básica de lo que es la algoritmia. Hay una participación en un foro sobre estructuras de programación y después tenemos otra evidencia que es un taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Miren, por ejemplo, acá muchachos que básicamente en una evidencia se abarca lo que nosotros hicimos casi como en un mes, de llegar desde lo básico hasta los procedimientos y funciones, los que estuvieron en el tema del EPP, ¿no? Los que estuvimos ahí revisando esa parte. Entonces, eso me toca a mí hoy en una hora larguita resumirlo en una sola clase, ¿no? Entonces, básicamente esas son las evidencias, dos evidencias que tienen que hacer, aunque no son difíciles, la verdad los ejercicios son muy sencillos, pero pues obviamente aquí lo que más prima es como la explicación y especialmente que se comprenda, ¿no? Que se comprenda como tal lo que digamos los conceptos, porque como le digo, la evidencia como tal no es difícil, es algo que uno en una hora por mucho ya lo tiene hecho, todas las evidencias. Y el foro, ¿no? Que el foro pues siempre es una participación sobre algún concepto. Entonces vamos a analizar rápidamente esas evidencias. Vamos a empezar, realmente aquí corrí esto. Vamos a empezar con esta primera evidencia, que es de la guía 3. Yo tengo por acá ya la guía de aprendizaje, yo ya desglosé muchas cosas de acá. Espérame, cierro para que queden limpio. Eh, Aquí, listo. Entonces, de la guía, ahí la están viendo. ¿Me confirman, porfa, en el chat puede ser? Que estén viendo constantemente todo. Sandra, buenas noches. Todavía no. ¿No están viendo? Se demora un poco la imagen, supongo. O no sé si será yo. Bueno, sí, puede ser. Pero, o sea, lo importante es que no se vaya la imagen. ¿Listo? O que no se congele, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, aquí nos ubicamos en la guía y acá nos pide que para estas actividades se tiene que leer el componente formativo que se llama Análisis y Solución de Problemas aplicando algoritmos. Ese ya material ya lo tengo acá abierto, ustedes ya saben dónde encontrarlo perfectamente. Eso está en la fase de planeación, en la guía 3, ¿cierto? O en la actividad de proyecto 3, y ahí está pues obviamente lo que es la guía de aprendizaje, que es la que estamos viendo, y el material de estudio, que es este. Creo que eso ya pues sobra decirlo porque ya saben perfectamente cómo ingresar hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación, se abordan los pseudocódigos y diagramas de flujo. Para su desarrollo es importante, bueno, entonces aquí, primera parte clave, pseudocódigos. Y segundo, diagramas de flujo. ¿Sí? Dice, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, o sea, el material. Debe construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permita resolver los siguientes problemas. Entonces acá les ponen dos problemas, pero ojo a lo que dice. Dice que el documento debe tener el análisis, el diseño y la implementación del algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que no solamente es hacer el código, sino que se tiene que también realizar diagramas o pseudocódigos, ¿cierto? Que es las fases iniciales, ¿de acuerdo? Son las fases iniciales, pues digamos aquí en un concepto muy inicial de lo que es el mundo de la programación, ¿sí? Entonces, tienen que hacer un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Entonces, ustedes le piden a la persona su fecha de nacimiento,
y pues obviamente con la fecha actual, pues tiene que calcular cuántos años tiene esa persona. ¿Listo? También un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. ¿De acuerdo? Recordemos que un año bisiesto es un año que se repite cada 4 años, o sea, es un año que febrero tiene 29 días, ¿cierto? En lugar de 28, tiene 29 y eso se repite cada 4 años. Y este año, digamos, ese día lo que sirve es para corregir un tiempito que siempre va quedando faltando, sobrando cada año. Entonces, cada 4 años se da un día más para que otra vez el calendario se ajuste. Entonces, se llama un año bisiesto. Y es un 29 de febrero. Al 20 a febrero se le agrega un día más. Tenga en cuenta que respecto al análisis de algoritmos, debe registrar como mínimo los elementos de entrada, salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución usando el diagrama, como ustedes decía, lo que les decía. Entonces acá nos dice, tienen que hacer las 3 fases, análisis, diseño e implementación. Entonces la primera, que es el análisis, lo tienen que hacer con algoritmos, ¿sí? Con algoritmos, hacer un análisis, decir, mire, vamos a necesitar estas variables, bla, 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 vamos a hacer tal cosa. Se hace obviamente el algoritmo y para las fases de diseño e implementación, pues se hace ya por medio del diagrama de flujo, se hace, digamos, ustedes al hacer el diagrama de flujo, pues cumplen con el diseño y la implementación del algoritmo. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Aquí está pues la forma en que lo deben presentar, en PDF o en Word, un documento donde ustedes tienen que subir la solución a cada uno de los algoritmos. ¿Sí? Después de eso tienen que subir un foro. Un segundo acá, sí. La segunda parte ya es un foro, la segunda evidencia. Y dice, teniendo en cuenta las diferentes estructuras de control y su respectiva forma de representación en diagrama de flujo y pseudocódigo, realizar una participación en el foro argumentando cuál de las dos representaciones le resulta más conveniente, o sea, cuál le parece a usted más sencilla o que comprende mejor para cada una de las estructuras de control trabajadas. Tome en cuenta las siguientes preguntas orientadas. Primero, ¿qué beneficios tiene una representación en comparación a la otra? O sea, ¿qué beneficios tiene hacer algo por medio de diagramas de flujo o por medio de pseudocódigo? 2. Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? Entonces, estamos volviendo a hablar de las mismas dos. ¿Listo? O sea, ¿cuál es más presente o cuál es la que tiene más, actualmente, cuál tiene más presencia? ¿Diagrama de flujos o pseudocódigo? Tercero, ¿cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? Eso ya es cada quien, ¿sí? Mirará. Y cuarto, ¿cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? ¿Cuál creen ustedes? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar en y hacer su participación en el foro. Realice, seguimiento al foro y responda a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando la construcción de conocimiento frente a los planteamientos de cada uno. O sea, tienen que ustedes retroalimentar a sus compañeros. Bueno, esa es la segunda evidencia. La tercera evidencia ya es un taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Dice, en esta actividad deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando la notación de pseudocódigo y diagramas de flujo, usando las herramientas establecidas por el instructor. Tenga en cuenta los diferentes tipos de estructuras de control básicas, secuenciales, condicionales y repetitivas. Pues tenemos que abarcar hoy y analizar muy bien qué es un procedimiento y una función. Y los problemas a solucionar son estos. Problemas propuestos, por ejemplo, un corredor de maratón, distancia 42 kilómetros, ¿cierto? Sí, 42 kilómetros, 195 metros, ha recorrido la carrera en 2 horas y 25 minutos. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces, tienen que desarrollar un código que haga eso. Realizar la conversión de una temperatura dada en grados Celsius a grados Fahrenheit por medio de la fórmula F es igual a 9 quintos más C más 32. ¿Listo? Y bueno, acá hay otra serie de esto, no los voy a leer porque la idea es que ustedes obviamente por medio de la guía lo saquen. Pero pues digamos que son diferentes
ejercicios, los cuales ustedes tienen que realizar, obviamente, por medio de código o por medio de pseudocódigo, y tienen que hacerlo usando procedimientos y usando funciones. ¿Listo? Dice, elementos a tener en cuenta para la solución del taller. Cada problema se debe solucionar usando las dos notaciones, o sea, pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces, ojo, me tienen que entregar por cada uno la solución en pseudocódigo y en diagramas de flujo. ¿Listo? Ojo, entonces es importante. Deben utilizar la herramienta o el modelo de representación de cada notación sugerida por el instructor. Entonces eso lo vamos a mirar ahorita. ¿Listo? ¿Qué es sugerido? Obviamente ustedes pueden escoger alguna otra herramienta o alguna otra, no sé, programa para poder hacer sus respectivos diagramas. Pero pues obviamente aquí hay unos que se pueden sugerir. El lineamiento para subir eso es un único archivo comprimido con el nombre del estudiante donde se encuentren todas las soluciones a cada uno. Entonces, ojo, acá ya no me pueden presentar la evidencia, ya la evidencia no va a ir en PDF, no va a ir en Word, sino que ustedes tienen que presentarme los ejecutables, o sea, el archivo que uno crea. ¿Listo? ¿En qué vamos a trabajar estos ejercicios? Los vamos a trabajar en PSEIN, ¿sí? En las sesiones que estábamos haciendo, que es la atención sincrónica, pues estábamos trabajando con el EPP, pero aquí, digamos, el programa mejor recomendado para esto es PSEIN, que pues obviamente ya ustedes saben cuál es la diferencia o digamos, el punto de vista mío frente a los dos programas, ¿sí? Y por qué inicialmente trabajamos con el EPP. Pero aquí vamos a trabajarlos con PC. Entonces, la evidencia, esta tercera evidencia, tiene que presentarme un archivo comprimido donde yo pueda descargar el archivo, abrir los programas y correrlos. ¿Listo? Entonces, no me los pueden presentar en el EPP, no me los pueden presentar no me los pueden presentar en PDF o en Word ni nada de eso. ¿Sí? Los diagramas de flujo, lo mismo. Tienen que entregarme un ejecutable también. ¿Listo? Aunque esos diagramas, bueno, esos diagramas yo creo que sí los puedo presentar de manera visual. ¿Listo? Puede ser un archivito o algo así. Obviamente todo muy organizado. Por favor, les recomiendo mucho que se haga una buena presentación. Entonces, yo les recomiendo que creen una carpeta, que es donde ustedes van a presentar todo el taller. Por dentro de esa carpeta, entonces creen, por ejemplo, ejercicio 1. Eso es una carpeta, ejercicio 1. Dentro de esa carpeta, pues va el archivo en pseudocódigo, que es el que podemos abrir en PSEIN, y, no sé, un Word o incluso una imagen donde va el diagrama de flujo. Listo. Por fuera de esa carpeta va otra carpeta que diga ejercicio 2, lo mismo. Por dentro de la carpeta ejercicio 2, entonces el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Después, tercera, ejercicio 3, y así sucesivamente. ¿Listo? No me vayan a mandar todo en una sola chorrera sin saber qué es qué. Porque obviamente, si yo voy a calificar, perdón, si yo voy a calificar algo y yo no le veo lógica, que espero que con ustedes no llegue a pasar, pero en algún momento me pasó una vez con algunas evidencias, pues obviamente si yo no puedo calificar y no comprendo que estoy calificando, pues no le puedo poner buena nota. Pongo D para que me presenten bien la evidencia. ¿Listo? O sea, ustedes tienen que hacer las evidencias, y pues lo digo más por esta observación, no es que me haya pasado con ustedes o no, pero pues lo digo como algo adicional para que tengan en cuenta. Ustedes tienen que hacer las evidencias con el fin de que el instructor en este caso comprenda lo que ustedes están presentando, no como que, coloquemos todo ahí y pues el instructor mirará cómo comprende el tema, no. Tienen que ustedes presentar una buena evidencia porque pues yo siempre lo que hago y que una vez me pasó fue eso, que no entendía qué era lo que me entregaba, pues le pongo de y ya, preséntemelo bien ordenado y listo. ¿Bueno? Entonces, hasta ahí iría. Ya las siguientes evidencias se hablaría de vectores y matrices, que eso también lo alcanzamos a ver en el FP, que fue lo último, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tres evidencias, muchachos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el material de estudio, que, repito, es el de que se me fue por acá. El de análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, que es bastante extenso, este viene un poquito más extenso, para poder hacer el ejercicio. Entonces, es este el material. Ustedes ya saben por dónde ingresar, ¿cierto? De todos modos, por ahí voy por los laditos, voy entrando.
Entonces acá dice guía o marco de referencia. Bueno, ahí está un video que ustedes siempre lo van a hacer, lo van a mirar. Y empezamos hablando de metodología de algoritmos. Esto tenemos que también leerlo rápido porque tenemos que pasar un momento a analizar la herramienta, ¿sí? Entonces, esto acá, pues, digamos que es un poco más conceptual hacia el tema del algoritmo, ¿cierto? Entonces dice acá que la metodología de los algoritmos, bueno, está distribuida en tres fases, perdón, que es el análisis, el diseño y la implementación, que es lo que nos está pidiendo la guía. Entonces, en el análisis está el planteamiento del problema, la identificación de datos, la identificación de procesos y operaciones y la identificación de salidas y resultados. Bueno, entonces, del diseño, desarrollo de algoritmos y verificación de algoritmos. ¿Listo? Entonces, diseño es el desarrollo del y la verificación, desarrollar el código o el algoritmo y verificar. Eso van como en el diseño. Y la implementación ya es la codificación de algoritmos, prueba y depuración y documentación y mantenimiento. Entonces, esto, digamos que son tres fases que se pueden trabajar acá en cómo se trabaja un algoritmo, ¿sí? Son como los tres pasos. Acá ya empiezan explicando un poquito el análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo intervienen o se comportan? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Listo? Esto pues es muy importante que ustedes lo lean un poco más detenidamente. Diseño. Dice, ¿cómo se va a hacer? Entonces dice, en el diseño, pues definir las partes del algoritmo, los pasos para el desarrollo del algoritmo, la representación de algoritmos, con diagramas o pseudocódigos o notaciones. ¿Listo? Entonces, las notaciones de diseño de pseudocódigo dicen que para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita de un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en un lenguaje natural de lengua materna. Entonces, ojo, ¿qué es un pseudocódigo? Pseudocódigo es un lenguaje que no está, o sea, todos los lenguajes de programación están hechos para que un computador comprenda las órdenes que nosotros le estamos dando por medio de ese lenguaje, ¿sí? Pero un pseudocódigo, como su mismo nombre lo dice, un pseudo es como casi, ¿sí? Es como si dijéramos casi código, es un casi código. Y ese casi código nosotros lo tenemos que hacer representándolo por medio de un lenguaje natural que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Hace 8 días nosotros hablábamos, o yo les daba a ustedes una introducción al tema, y hablaba, por ejemplo, que cómo eran los pasos para cambiar un bombillo, que eso es un pseudocódigo. Cuando nosotros describimos las cosas con un lenguaje natural, estamos desarrollando un pseudocódigo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el ejemplo se alcanza a ver un poquito, es un ejemplo de pseudocódigo. Entonces, por ejemplo, inicio. Levante la bocina, espere el tono, marque el número, espere a que le contesten, hable con otra persona, cuelgue, en fin, listo. Eso es un pseudocódigo de cómo hacer una llamada, ¿cierto? Entonces, eso es. Dice, empleando expresiones sencillas que lo simplifican y abrevian. Sí, abrevia. Cuando se emplea esta técnica se dice que está escrito en pseudocódigo. Esto es, obviamente, como lo dice acá, para hacer un análisis, para poder identificar inicialmente como los pasos que se debe tener en la lógica de lo que se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, el cliente pide que se desarrolle un programa de computador que le solicite al usuario su número, luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Entonces, aquí está el análisis, y aquí está el diseño. ¿De acuerdo? Que ya el diseño ya es la elaboración de ese pseudocódigo. Entonces, dice acá, algoritmo, mostrar número digitado, una variable, que ahorita vamos a empezar a hablar de eso, y aquí está el programa, escribir, esto ya es más de FSEIN, ¿no? Pero nosotros en el análisis, pues tenemos que mirar esos datos de entrada. Entonces, lo que hacíamos, incluso lo hicimos en el EPP, era identificar cuáles son los datos para hacer el programa, cuáles son los datos de entrada, o sea, cuáles son las variables que se van a usar para el programa, ¿sí? Entonces, dependiendo de acá, pues si nos está pidiendo que digite un número de un usuario, pues entonces necesitamos una variable, ¿sí? Que va a ser el número que necesitamos del usuario, ¿listo? Entonces, aquí dice, el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario, pero antes de eso el sistema debe solicitar al usuario que lo ingrese, o sea, que lo digite al programa. Si no, ¿de qué otra manera el usuario sabría que el programa está esperando el ingreso de este dato? Por lo tanto, una posible operación inicial dentro del algoritmo sería escribir en pantalla que por favor ingrese un número.
Bueno, acá le está diciendo cómo es como la lógica de un algoritmo. ¿Sí? Entonces dice, en algoritmia se indica el nombre del algoritmo y después se declaran las variables que serán usadas en él, o sea, por var, indicando un tipo de dato, un valor de tipo entero, por ejemplo, para este ejemplo. Entonces, hay lenguajes donde para definir una variable tenemos que escribir primero una palabra para decirle al programa que eso es una variable. En este caso nos está diciendo que con la palabra var. ¿Listo? Pero eso no es en todos los casos. Por ejemplo, en Psein creo que hay formas en que tenemos que decirle que es obligatoriamente ponerlo, pero hay momentos en donde no podemos colocarlo. O sea, podemos omitirlo. ¿Listo? Y todo eso tiene que ir encerrado en una palabra de inicio y fin, y tenemos que usar estructuras como escribir, como leer, pero eso ya se los voy a explicar directamente en la herramienta, ¿listo? Acá nos detenemos en algo que se llama pruebas de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio, si ustedes ven acá, es una forma de tabla donde nosotros podemos ir colocando la información que se va generando a medida que se va corriendo un código o un pseudocódigo, para ir mirando cuál es el comportamiento de cada variable y qué información tiene. Esto es como una infografía muy sencilla del tema, pero por acá abajo nos muestra un ejemplo de aquí. Estos son diferentes. Bueno, este es el problema, creo. Este dice, escribe un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. Entonces está el análisis y está el diseño, ¿sí? De este ejemplo. Bueno, aquí también arriba estaba así, análisis y el diseño, ¿cierto? De la entrada del número. Entonces, volviendo al tema, nos está pidiendo eso, dice, escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar los resultados. Los resultados para el cubo y el cuadrado. ¿No se ve lo que estoy mostrando? Profe, es que, bueno, en mi caso se demora en cargar la imagen, pues se está viendo como que lo que está presentando, pero pues lo que usted está hablando se demora como en llegar la imagen. Pero mire que no es mi internet porque mi internet está bien. Bueno, es que siempre cuando se transmite va a ser así. Y como le digo, no sé si sea porque estoy compartiendo desde el navegador, ¿sí? Que puede Ok. ser. Pero en la Sí, grabación sí queda sincronizado. sí, en la grabación sí queda sincronizado, exacto. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, porque ese sí graba, no sé, graba directamente. Pero sí, ese tema de que se llega tarde la señal, llega como con sí, unos segundos. Yo creo, por eso incluso hoy inicié la sesión la inicié hoy con esto de navegador Opera para mirar si era eso, porque hace 8 días pues estaba incluso peor, ¿sí? Pero como digo, es que no puedo abrir aquí directamente Teams porque el Sena tiene unas restricciones con las cuentas. Entonces no me deja. Hay que instalar un programa. Bueno, yo lo intento instalar, pero igual me dice que no, porque el computador no es un equipo Sena y solamente se puede poner equipo Sena. Entonces no sé ahí cómo sea el tema con eso. ¿Sí? Entonces es por eso. Bueno, muchachos, sigamos. Sigamos porque hay bastante todavía por ver. Entonces, el ejercicio nos dice eso. Calcula el cuadrado y el cubo de un número. Entonces nos está pidiendo que bajo un mismo número hagamos las dos operaciones, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar, entonces el análisis es identificar los datos de entrada, los procesos y la salida, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes van a leer muy bien el análisis, aquí pues les va a decir más o menos cuál es la idea, y acá está, digamos, ya el diseño del algoritmo, ¿cierto? O del pseudocódigo, perdón. Entonces dice, necesitamos tres variables. ¿Qué es una variable para los que de pronto nunca han escuchado el tema? Una variable es un espacio de memoria que se define en un programa, o sea, hagan de cuenta que es un espacio que se destina para almacenar algo, ¿de acuerdo? Ese espacio, pues obviamente se define dentro de nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro algoritmo como tal, que es este que estamos viendo acá. Entonces, ese espacio de memoria nosotros lo tenemos que definir por medio de un nombre. Entonces, tenemos que ponerle un nombre para poder identificar esa variable. Entonces, por ejemplo,
Vamos a tener una variable que se llama entrada, otra variable que se llame cuadrado y otra variable que se llame cubo. En esas variables nosotros podemos almacenar una información, un número. Las variables pues vienen de diferentes tipos, entonces hay variables numéricas, hay variables, digámoslo así, de cadena de caracteres, o sea, letras. Hay variables, digamos, de caracteres, que es una sola letra, una A, B, C, ¿sí? Un solo carácter. Tenemos variables también decimales, que son números pues, que tienen decimales, 8.5, 10.3 y cosas por el estilo. Y tenemos variables de tipo booleanos, que las variables de tipo booleano pues guardan solamente dos tipos de información, verdadero o falso, ¿sí? Que también se puede representar muchas veces con un 1, que es como decir verdadero, y 0, que es como si dijéramos falso, ¿listo? Entonces tenemos esos tipos de datos. Hay programas donde toca decirle el tipo de dato, casi en la gran mayoría, pero hay otros programas donde ya se puede omitir y a veces se pueden crear variables que incluso guarda cualquier tipo de información, ¿de acuerdo? Aquí, pues obviamente inicialmente por organización tenemos que decirle el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que cada uno de los tipos de datos que hemos creado son de tipo entero. Entonces, está entero entrada, entero cuadrado, entero cubo. ¿Listo? Son tres variables. ¿Qué significa? Que solamente podemos guardar ahí números. 1, 2, 3, no sé, 20, 200, 500, menos 200, menos 30, ¿sí? Lo que sea. Cosas por el estilo. ¿Listo? Tenemos un inicio y un fin, que es donde nosotros demarcamos, que es este acá, sino que es una imagen, nosotros demarcamos el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Entonces, primero definimos como las variables que van a funcionar y después vamos a mirar el inicio y el fin de nuestro código. Ahí hay varias palabras que son propias del lenguaje. ¿Qué significa que sean propias? Que nosotros no podemos usarlas, como por ejemplo para colocar una, un entero. ¿Listo? Entonces no podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, no podemos usar una variable que se llame entero. ¿Por qué? Porque ya existe una palabra reservada llamada así. No podemos usar una variable que se llame var, porque hay una palabra reservada llamada var. No podemos crear una variable que se llame inicio. ¿Por qué? Porque si es una... Entonces, tenemos que buscar nombres acá, en esta parte, que sean diferentes a todas las palabras que están acá. Y obviamente, siempre los lenguajes marcan esas palabras. Usted las va a conocer porque tienen un color diferente, por algo distinto. En este caso, pues el color azul oscuro me muestra cuáles son esas palabras reservadas que yo no puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo una palabra reservada llamada escribir, la cual le puedo pasar entre paréntesis y comillas una frase que quiero que se imprima en el computador, ¿sí? Por eso es la palabra que se llama escribir. Entonces, es como si nosotros le estuviéramos diciendo, escriba por pantalla, por favor ingrese un número. Entonces, eso es lo que va a salir. Y ahí tenemos otra palabra reservada que se llama leer, la cual lo que hace es que lo que la persona, porque cuando nosotros le estamos haciendo escribir, él se queda espera. Ah, no, pero cuando es escribir, él imprime. Pero cuando nosotros le ponemos la palabra leer, palabra reservada leer, él queda esperando a que el usuario digite, o sea, nosotros, que somos los que vamos a usar el programa, digite alguna información. Entonces, ese leer se queda esperando esa información y ojo acá, lo que la persona digite, lo que la persona digite va a quedar guardado ¿en dónde? En la variable llamada entrada, que ya se definió acá, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que colocar o nosotros definimos ese espacio en memoria o ese espacio reservado para guardar algo, guardamos lo que la persona escriba. Entonces, si la persona escribió acá 10, pues en la variable entrada va a tener un valor de 10 o va a valer 10. ¿Listo? Después seguimos con esto. ¿Qué es esto? Es un proceso muy similar para asignar una variable, en este caso cuadrado. Cuadrado es una variable, nosotros le estamos diciendo que cuadrado sea igual, por eso es la flechita, sea igual a entrada por entrada. ¿Listo? Entonces, si acá, por ejemplo, la persona puso 10, entonces cuadrado es igual a 10, que es lo que vale entrada, por 10. ¿Listo? Entonces sería 100, cuadrado sería 100. El cuadrado de 10 es 100. Y el cubo, ¿cierto?
es, por ejemplo, entrada, que es 10, por entrada, que es 10, por entrada, que es 10. Entonces, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces, acá le estamos diciendo al final, escriba, o sea, muéstrenos por pantalla el siguiente texto. ¿Por qué va a escribir el siguiente texto? Porque va entre comillas. Él sabe, el programa, digamos, interpreta que todo lo que en comillas lo tiene que imprimir tal cual como nosotros lo escribamos. Entonces él dice, el cuadrado, y hasta ahí. Dice que hay un espacio normal. Y acá, después de las comillas, que es este espacio de acá, nosotros le estamos diciendo a él que por favor imprima la variable, que en este caso es el valor de esta variable. O sea, lo que quedó acá. Entonces acá dice el cuadrado 100. ¿Sí? Así queda, el cuadrado 100. Y acá abajo imprimirían, o sea, en la siguiente línea, el cuadrado, el cubo, perdón, y lo que vale la variable cubo, que es este, que cuánto era, 1000. Y listo. Ahí termina nuestro primer ejercicio de algoritmia. Y eso es lo que básicamente nos está queriendo, tenemos que hacer. Entonces acá vamos a volver a reducir un poco el zoom para no estar, así como yo les estoy explicando ahorita, que a veces uno puede que, bueno, este es un ejercicio muy sencillo y de pronto uno se le queda muy rápidamente en la cabeza, digamos, los valores, ¿cierto? Entonces, para no hacer eso, cuando digamos, los algoritmos son muy extensos, tenemos que hacer algo que se llama una prueba de escritorio, que es, digamos, como lo recomendado cuando nosotros estamos empezando y pues para poder mirar si está bien. ¿Qué es una prueba de escritorio? Es hacer una tablita, como decía ahí, donde nosotros vamos a ir anotando los valores, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá dice que, mire, incluso acá me está mostrando los mismos códigos que están acá, lo mismo que está acá, me lo están mostrando acá, pero entonces aquí ya me está mostrando un ejemplo de cómo sería ir alimentando esa prueba de escritorio con la información. Entonces, por ejemplo, escribir, por favor ingrese un número. Entonces, no hay nada, por el momento no hay nada. ¿Y la salida cuál es? La salida del programa es, por favor ingrese un número. Listo. Lo que le decía, ya vamos a leer, a la palabra reservada a leer, y el usuario, digamos yo, coloqué 3. Entonces, eso queda en entrada, creo que acá es entrada, en la variable entrada, colocan 3. Entonces, la salida sería, por favor, ingrese un número, que es el del anterior, y la siguiente sería 3. ¿Sí? O sea, él me está mostrando el paso a paso de cómo se ejecuta. Después dice, cuadrado es igual a entrada por entrada. Entonces, 3 por 3, 9. Entonces, la variable cuadrado, recuerden que aquí hay un error, acá es entrada, 9. Cuadrado 9, ¿listo? La salida, creo que no hay salida, porque es un proceso interno, es esta línea acá. Es un proceso interno, ¿listo? Entonces, no hay salida. Entonces, vamos hasta ahí. Después, cubo es igual a entrada por entrada por entrada, entonces la variable cubo es 27, todavía no hay salida, hasta ahí vamos. Después le dice escriba cuadrado, entonces mire, escribir cuadrado, y bueno, la palabra como está acá, porque aquí es donde está mejor, el cuadrado, cuadrado, entonces el cuadrado, y pues imprime lo que vale la variable cuadrado, que es la que está diciendo acá, entonces 9, entonces el cuadrado 9, ¿sí? Y después acá donde nosotros, bueno, incluso acá también se volvieron a equivocar, aquí es escribir cubo, ¿cierto? Escribir cubo, entonces es el cubo 27, que es la variable, ¿cierto? Que es lo mismo que está acá arriba. El cubo 27, el cubo 27, que es esta variable. ¿Sí? Entonces, miren cómo esta tablita, que es la misma, ¿no? No es que sean diferentes, es una tablita, pero se está mostrando cómo se alimenta. Me está mostrando el paso a paso. Entonces, eso se llama una prueba de escritorio. ¿Sí? Es una tabla que me permite a mí hacer el seguimiento para comprender mejor cómo es un algoritmo. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas? No, profe, sino que no sé si sea yo, pero la tabla no se ve. O sea, se quedó donde está explicando el código, el pseudocódigo, pero la tabla no se ve. Ah, ok. Bueno, yo me comprometo esta semana bueno, que para la siguiente sesión, tener solucionado eso, o sea, voy a intentar al menos tener el programa acá Teams andando en el computador. Tengo que poner de pronto la solicitud en el SENA y que me ayude, me resuelva sí o sí, porque
les voy a decir eso, no puedo darles clases porque no me deja, no me permite, ¿Listo? Es una tablita, bueno, ustedes también pueden ir viendo ahí el material de estudio, ustedes pueden ingresar por San Yuna, miren el material y van conmigo a la par. ¿Sí? También lo pueden ir haciendo. ¿Listo? Entonces otra estrategia que podemos también implementar, pero como digo, me comprometo al menos a tener instalado y pues ahí mirar si se soluciona con eso o no. Entonces, si alcanzan a ver la tabla, que si no, pues me tocaría ponerles como alguna, como algún pantallazo en el grupo de WhatsApp al menos. Voy a pasarles al menos así. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahí les pasé al menos por el grupo de WhatsApp para que miren. Entonces, bueno, sigamos con la siguiente presentación, ya que allá nos muestra lo que son los diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces, los diagramas de flujo es otra forma en que nosotros podemos analizar el análisis de nuestro código. Esos diagramas ya ustedes alcanzaron a hacer inicialmente algunos ejercicios, pero obviamente los diagramas tienen muchas aplicaciones, ¿de acuerdo? Y obviamente incluso hay algo muy curioso y es que el diagrama de flujo nació obviamente para el tema de pseudocódigo, para poder analizar código, programación, pero pues ha sido tan bueno la explicación de procesos ahí que obviamente hoy en día se aplican muchas cosas que no tienen nada que ver incluso con programación, ¿sí? Entonces ya el diagrama de flujo no es un tema netamente de alguien que programa o hace software. Se usan muchas empresas organizacionales y gente que se encarga del tema de procesos y mejora y calidad y todo ese tema. ¿Listo? Entonces, el diagrama de flujos, como le digo, es una representación del algoritmo, ¿cierto? Como más o menos lo estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, también tiene lo mismo, tiene un punto de inicio, un punto de fin, y hay unos símbolos que representan algo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, hay un símbolo que es como una especie de rectángulo, o de un rectángulo, no, como un óvalo, ¿cierto? Con una punta, que termina en una punta al lado izquierdo, y él representa eso de imprimir por pantalla, lo mismo que era ya escribir, acá se representa por ese mismo símbolo. Y tiene un mensaje por dentro que dice, por favor, ingrese un número. ¿Listo? Después tenemos, ahora sí como una especie de rectángulo, pero pues digamos con las laterales un poco a los lados, ¿sí? No derechos rectos, sino a los lados, y eso representa una entrada, o sea, es el símbolo que representa que el usuario ahí tiene que colocar algo. Y lo que la persona coloque se va a ir guardando en una variable que se llama entrada, que es lo mismo que estábamos hablando en el código. Después, bueno, acá el ejemplo es muy cortico, me muestra por salida cuánto vale la entrada, entonces me imprime. Entonces, el ejercicio solamente es un mensaje que diga, por favor ingrese un número, nosotros colocamos, por ejemplo, el 5 y enseguida de eso, lo que hace es mostrarme el 5 y listo, se finaliza. Pero aquí ya me está mostrando cómo es un diagrama de flujo, ¿listo? Cómo es hacer un diagrama de flujo. Acá hay una infografía que nos muestra las ventajas para el diagrama de flujo. La verdad es una de las formas también como muchas personas pueden iniciar en el mundo de la programación, porque pues obviamente están viendo de manera gráfica cómo funciona un pseudocódigo o un código. Entonces, también tiende a ser un poco comprensible o fácil de entender. Tenemos inicio, bueno, después nos muestra acá los símbolos del diagrama de flujo. Entonces tenemos inicio y fin, que se representa acá como dice, bueno, es como un óvalo, ¿cierto? Tenemos un rombo que significa decisión. ¿Cómo así decisión? Las decisiones es una pregunta que nosotros le hacemos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener solamente dos tipos de respuesta, si es verdadero o es falso. Y obviamente el rombo nos permite tener dos caminos, uno para el caso en que sea verdadera esa pregunta, o sea, la respuesta sea verdadera, o uno cuando en caso de que sea falsa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es una decisión que se toma y obviamente, como digo, solamente tiene dos tipos de respuestas. Y obviamente cada respuesta, sí o no, pues tiene dos caminos distintos, no podemos enviarlos hacia el mismo lado, ¿no? O sea, tiene que existir dos tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿quiere desayunar con cereal, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí, entonces pues va a haber unos pasos, unos procesos.
No, pues va a haber otros tipos de procesos. ¿Listo? Eso es importante. Está la entrada general, que es también con la que estamos hablando ahorita, que es la que me permite a mí ingresarle información al programa, ¿cierto? O sea, se simboliza con una especie de rectángulo, como les decía, con los laterales inclinados. Después está el símbolo de iteración. El símbolo de iteración es aquel donde nosotros hacemos también una especie de pregunta, bueno, no tanto una pregunta, sino, o bueno, sí una pregunta y esa se puede repetir, ¿sí? O es una instrucción más bien, que se ejecutan varias veces, o sea, se queda iterando, o sea, se queda haciendo un círculo, ¿cierto? Hasta cierta cantidad de veces. Entonces, cuando nosotros le decimos a él, haga de cuenta que es como una repetición, decirle, mire, repita este proceso 5 veces. Entonces, ahí hacemos una iteración. ¿Listo? Está también la misma, que es la misma entrada general, que dice entrada por teclado. Ah, bueno, que es un poquito diferente a esta. Perdón, es que esta no es entrada de usuario, sino entrada como de mostrar, de imprimir, ¿sí? Y está la entrada por teclado, que es muy parecida, pero entonces abajo es plano, no es rectangular netamente. Esa es la entrada por teclado, esa sí es la que nosotros le decimos al usuario ingresar. La salida impresa. Entonces, esa salida impresa ya es la forma en que el programa me muestra a mí algo. Pero ojo, no es de imprimir por pantalla, porque la impresión por pantalla está acá abajo. Dice, indica la representación de uno o varios resultados en forma impresa. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir conociendo poco a poco, pero sí es una forma de imprimir. Llamado a una subrutina, es un subprograma que se puede hacer, eso lo vamos a hablar ahorita. Salida en pantalla, entonces esta es la que imprime. Acción y proceso, entonces acción, proceso en general, esto representa un proceso que se está haciendo internamente. Haga de cuenta que usted está haciendo una sumatoria. Entonces usted muestra acá, por ejemplo, calculando no sé, área a comprar o calculando tiempo tiempo de llegada. Entonces, eso es un proceso interno que nosotros no sabemos cómo se hace, entonces, pero lo representamos por medio de eso. Entonces, son los procesos. Por eso ustedes, la primera evidencia fue hacer o se usaba este tipo de símbolos, ¿listo? Que pues para mí no era la forma más adecuada, pero como digo, se puede usar. Conectores, esto es cuando los diagramas son muy extensos, entonces necesitamos puntos para conectarlo con una continuación del diagrama, digámoslo así. Esto es cuando necesitamos pasar dos flechas sin que se crucen, entonces las representamos como si saltara una sobre otra, ¿listo? Entonces este flujo. Y el conector, no, este es el conector, perdón, es que lo estoy confundiendo. Este es el conector que indica que digamos, va para una segunda parte o varias partes. Bueno, este es como puntos de conexión dentro del mismo diagrama, ¿sí? También puede ser algo similar. ¿Con qué se puede hacer la elaboración de diagramas de flujo? Entonces aquí me muestra una infografía, bueno, me explica un poco mejor todo lo que estábamos hablando, ¿sí? Las decisiones, Y las infografías se pueden trabajar con un programa en línea, que es drag.io, aquí está la página, ustedes pueden ingresar, y aquí pueden ustedes realizar los diagramas. Me toca esperar un momento que cargue, mira, y nos dice dónde deseamos guardar si en el computador, bueno, y ahí pueden hacer los programas, es este básicamente, ahí está, tienen que seleccionar la herramienta Dataflow Diagram para que les habilite los símbolos de ese diagrama de flujo y ya pueden ustedes hacer sus respectivos programas. Si no, hay también otro programa que lo pueden trabajar en el escritorio que se llama DIA, ¿sí? Que es este. Es muy liviano, la verdad lo recomiendo bastante. Es un programa netamente para diagramas, ¿sí? Este lo recomiendo también, bastante. Es como el más usado a nivel de escritorio y pues a nivel de, incluso en internet hay muchísimas herramientas, ¿sí? Y ya nos dice acá que para el uso, o sea, para el diseño o depuración del algoritmo, o sea, que ya es cuando lo hacemos, pues podemos usar herramientas como PSeInt, ¿listo? Bueno, ya vamos a avanzar un poco en esto para poder mirar un poquito el PSeInt y poder terminar. Entonces dice, uso de identificadores y palabras reservadas. Entonces, lo que yo les decía, las palabras reservadas son palabras que nosotros no podemos usar, ¿sí? Entonces dice, pueden estar formadas por una combinación o sea, cómo nosotros creamos nuestras variables, ¿sí? Nuestras variables, ¿cómo las podemos usar?
Podemos usar, por ejemplo, combinación de letras y números. Podemos crear una variable, por ejemplo, que llame saldo mes. Y aquí entra que se llama escritura camel case o Pascal case. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden buscar en Google una imagen de cómo son los diferentes tipos de escritura. Bueno, por ejemplo, esta imagen de acá, miren, les muestra un poco cómo son los sistemas, las formas que existen para escribir. Incluso a veces hay unos sistemas, tipos de escrituras que están definidas para la base de datos, otras para el algoritmo, o para el código, perdón. Camel case significa que nosotros iniciamos siempre en mayúscula y la siguiente palabra, en vez de separarla, la empezamos con una mayúscula, ¿sí ven? Como está acá. Es una forma de escritura. Entonces hay gente que programa con camel case o en la empresa le van a decir, aquí programamos con el estándar de camel case. Esta otra que se llama snake case, que esa, pues para separar una palabra de otra, la representamos con un guión bajo, ¿sí? O sea, miren que nunca puede ir una palabra separada con otra, nunca. Entonces está snake case. Y por último está Pascal case, que sí va a iniciar en mayúscula y también pues va a continuar cada palabra en mayúscula también. Entonces, esas son las tres más usadas. Hay muchísimas más, pero digamos que esas tres son las que casi siempre se usan, ¿sí? Entonces, yo casi siempre soy de camel case y a veces snake case, ¿sí? A veces me va por escribir con bien bajo, pero obviamente uno tiene que también tener un orden y un estándar, ¿listo? Entonces, aquí ustedes ven, me muestra es en forma de camel case, saldo mes. Y ya sé que entonces me está diciendo que es una doble palabra, pero como le digo, obviamente por variables no puedo separarlas. Si las separo, pues él no va a entender, porque es como si estuviera usando una palabra para decir que haga algo, y saldo no es una palabra del programa. O salario, o también podemos usar números, ojo, al final. Nunca se puede, una variable nunca puede iniciar con un número. Siempre tiene que ser, puede usarse después, pero siempre tiene que empezar con una letra. El primer carácter de un nombre debe ser siempre una letra, ¿sí? Es lo que les acabo de decir. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de minúsculas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que muchos lenguajes son case sensitive, o sea, que son sensibles a que una variable se llame saldo mes así y otra que se llame saldo mes todo en mayúscula. Son dos variables diferentes para el lenguaje. La mayoría de los lenguajes lo interpreta como dos variables distintas. O que se escriba salario así o salario todo en mayúscula, ya para él representan dos variables diferentes. Casi todos los lenguajes hacen eso. Los nombres deben de ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contiene. Entonces, las variables siempre deben de tener algo que me indique qué es, ¿no? No es poner variable 1 o variable o información o variable 5, variable 2. Sí, no, tienen que ser variables, palabras que me indiquen a mí, salario, nombre, fecha de nacimiento, fecha de inicio, cosas por el estilo. Debe ser muy descriptivo, no utilizar abreviaturas a menos que se justifiquen, ¿cierto? O sea, la idea siempre es que sean palabras completas, pero a veces como son tan extensas, entonces mirar un sistema de pronto de abreviación que no sea así como tan rígido, pero la idea siempre sea que sean las palabras completas. Porque obviamente cuando es abreviatura a veces se tiende, y obviamente cuando es muy resumida la abreviatura, pues peor. Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, variables, etc. ¿Listo? No utilizar caracteres reservados, o sea, nunca podemos usar una variable que tenga porcentajes o más o menos o por nada de eso. Tampoco letras acentuadas, ojo, por eso los lenguajes de programación son en inglés. Nosotros no podemos colocar, y por eso a veces variables, por ejemplo, ¿qué le digo yo? País, no toca ponerla sin la tilde, país, ¿sí? Cosas por el estilo porque no usamos tildes ni ñes. Aunque a veces se ve por ahí una ñ que otra, pero no, es un carácter, netamente tiene que ser en inglés. No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación, o sea, lo que les acabo de decir, no podemos usar una variable que llame escribir o leer porque no nos va a permitir. ¿Listo? Aquí nos muestra, entonces, los tipos de variables, que ya lo que les decía. Constantes, ¿qué es una constante? Pues una constante, muchachos, es lo mismo, es un espacio en memoria que se reserva para guardar una información. Pero ojo, a diferencia de una variable, ¿cierto? Donde, por ejemplo, una variable llamada número, yo le puedo decir que el número sea igual a 5,
pero más adelante yo puedo decir que un número sea igual a 8. Entonces, por eso se llama variable, porque su valor puede ir variando. Pero una constante es un espacio de memoria, nosotros también podemos guardar una información, pero lo que nosotros guardemos ahí no puede cambiar. Entonces, si por ejemplo, yo pongo empresa igual a cena, y es una constante, yo después no puedo decir la variable empresa sea igual ahorita por ejemplo, Coca-Cola. Me va a decir error, porque estoy tratando de describir una constante. Es con el primer número con que se define la variable, perdón, el valor, con que se define la variable, con esa misma se queda. ¿Listo? Contadores. Un contador, muchachos, pues ya lo habíamos hablado, es aquel, bueno, pero aquel contador es un poco distinto. Un contador es, sí, es a nivel de variables. Una variable que nosotros les llamamos contador es aquella que pues lo que hace es ir guardando su valor y se le va sumando otro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, contador es igual a 0, tiene un valor inicial. Entonces, contador que vale 0 es igual a 0, que está acá, más 1. Entonces, ¿cuánto queda valiendo contador en esta línea? 1. Después, la siguiente línea. Contador es igual a 1 más 1. Entonces, ¿cuánto vale contador? 2. Y eso también se puede hacer en pruebas de escritorio, también se puede hacer. Contador es igual a 2, que es lo que vale en el momento contador, más 1 es igual a 3. Entonces me dice, escriba cuánto vale contador. Pues me va a decir que la respuesta de él va a ser 3. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, eso es un contador, algo que va contando, pero como le digo, va guardando. Y un acumulador es algo muy parecido, es un concepto muy parecido, pero obviamente el contador, ¿cuál es? El contador es más que todo, digamos así, la diferencia para saber cuántos intentos llevamos. Podemos decir, haga un algoritmo donde un estudiante trata de adivinar un número y tiene 10 intentos. Entonces, la idea es crear una variable que sea un contador para que me vaya guardando los intentos. ¿Listo? Cada intento hasta que llegue a 10. Un acumulador es muy parecido a lo que le estaba, o sea, es muy parecido al concepto, pero acá yo puedo guardar ya como resultados de operaciones, ¿sí? Como lo que hace una calculadora. Digamos, cuando nosotros colocamos una calculadora y nosotros le decimos, por ejemplo, 5 más 9, ¿cierto? Él ahí ya sabe que 14, pero ahí me está acumulando en una variable del 14 y incluso ahí le estoy diciendo una vez que me sume, por ejemplo, 4. Entonces, la variable ya acumuló el 14 y ahorita acumula el nuevo valor que es 4, ¿sí? O sea, él lleva la cuenta, lo que a veces conocemos como llevar la cuenta. Pero todo esto usando la misma variable, ¿sí? Por eso se llama una variable acumulador. Y eso nos sirve mucho cuando nosotros hacemos ejercicios donde tenemos que ir acumulando el valor o, no sé, calcular tal cosa, entonces vamos acumulando hasta que nos dé el valor, ¿listo? Entonces, es eso. Es un acumulador. Bueno, operadores y jerarquías de las operaciones. Esto, pues, son operaciones aritméticas, hay unas que son alfanuméricas, que es para unir, eh, operadores como igual, menor, mayor o mayor igual, eso digamos es normal, y de negación, que eso fue lo que vimos hace 8 días. El verdadero, el falso y negación, que es todo lo contrario a lo que digo. Si yo digo verdadero, es falso, y si digo falso, es verdadero. O conjunción, que es la in, que es la que une, o disyunción, que es una u otra, ¿cierto? Entonces es eso. Aquí está la jerarquía de las operaciones, esto sí se lo dejo para que ustedes lo lean y lo analicen bien. Básicamente es como en qué orden, cuando hacemos una operación matemática, porque esto es de matemáticas, pero cuando hacemos una operación matemática dentro de, por ejemplo, un algoritmo, cómo el programa empieza a resolverlo. Entonces aquí nos está mostrando, por ejemplo, aunque no nos muestra inicialmente cuál es el enunciado, por aquí no está, creo que se los olvidaron colocarlo, pero digamos que el enunciado es este, y acá, aquí es 7 más 8, ¿sí? ¿Sí? Sí, hace rato todavía estoy compartiendo pantalla, nunca dejo compartir. Entonces, 7 más 8 es acá. Entonces, 2 más 7 más 8 por 16. Entonces, ¿cómo se empieza a resolver eso? ¿Listo? Entonces, aquí nos está mostrando cómo es el paso a paso hasta llegar a una solución. Entonces, es la jerarquía. ¿Listo? Bueno, este es otro ejemplo.
Estructura de controles, ya es lo mismo, diagrama de flujo. ¿Sí? Estructura, bueno, entonces aquí están las condicionales. Entonces lo que les decía, una condicional es aquella, si es que yo no sé por qué, bueno, yo digo, le digo a ustedes que es el navegador. Igual pues tienen que revisar ¿tienen que revisar qué? Después la grabación y pues ojalá que siempre estén revisando el material, o sea, que ustedes hagan el material también y lo vayan revisando conmigo, para que pues al menos sepan que me escuchen, pero pues vayan viendo ustedes en pantalla. Entonces acá donde dice estructura condicional, es pero el diagrama de flujo que está representando esa condición. Entonces, como le digo, es la condición, como le digo, hay dos caminos. Uno el sí, donde pues puede pasar un proceso o muchos procesos, y el no, donde también pueden existir varios procesos, ¿no? Entonces, pero aquí, digamos, la finalidad es que hay dos caminos, siempre hay dos caminos a esa condición. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra, mira, aquí hay un ejemplo, y este es el ejercicio, y básicamente es algo como ustedes tienen que entregar el taller. Está acá la calificación, si la calificación es mayor o igual a 3, que ese es el símbolo que está ahí. Entonces, si es mayor o igual, si esto es verdadero, entonces el estudiante aprobó, y si esto es falso a esa pregunta o a esa afirmación, entonces reprobó y listo, finaliza. ¿Listo? Pero pues me está mostrando qué es lo que se debe guardar. ¿De acuerdo? Eso, ya me acordé, esto es de guardar como en sistema, en base de datos. Reprobado o aprobado o reprobado. ¿Listo? Básicamente es eso. Acá hay otro también parecido, sino que acá creo que solamente no hay un no, sino solamente un sí. O sea, hay un solo camino, básicamente. Si el estudiante es mayor de edad, entonces usted es mayor de edad. Si no es mayor de edad, entonces solamente finaliza. Es como si estuviéramos diciendo si permite o no permite entrar a un sitio. ¿Listo? Ese es el literación, así se simboliza en literación. Aquí está, que es el famoso para o en inglés for, ¿cierto? Que es el que le estamos diciendo que se repita. Entonces, ¿cómo es? Inicia en 1 hasta 10 y va incrementando, ¿sí? Ahí se va colocando entonces una variable de tipo de incremento y va haciendo un proceso y ese proceso se repite 10 veces. Cuando ya se repita, entonces termina, sale por acá y finaliza nuestro código. ¿Listo? Muy parecido al mientras también, aquí no está el ejemplo, creo. Bueno, el mismo. Este es también es un para, un poquito ya más complejo. Y aquí está el del mientras. El del mientras, muchachos, es una estructura donde nosotros se hace repetidamente, podemos decir entre comillas casi que infinitamente, un ciclo, pero tenemos que dejar siempre una puerta de salida. ¿Una puerta de salida qué es? Una forma en que se rompa ese mientras, porque si no se puede quedar ahí. Entonces, por eso la palabra mientras, o sea, como que haga algo mientras se cumple la condición. En este caso, la condición es que mientras el contador sea igual, pero no menor igual, este es menor igual al número, ¿sí? Entonces, mientras que el contador sea menor o igual al número, entonces haga esto que está acá. En algún momento el contador va a ser mayor porque mire que acá hay un contador, una variable de tipo contador que se llama contador. Cuando ella sea mayor al número, pues entonces se rompe el mientras y ahí es donde nosotros tenemos eso. Es importante siempre que el mientras tenga este tipo de formas. ¿Listo? Y esto de matrices y vectores, pues esto todavía no lo piden. Esto lo podemos ver la próxima clase. E incluso podemos empezar aunque no ese es el material para la clase de matrices y vectores, pero podemos empezarlo acá, ¿listo? Y eso lo podemos ver en la próxima clase. Entonces, ya para finalizar, muchachos, vamos a mirar un poco la herramienta PSEIN. Entonces, ustedes van a la página, bueno, pero pueden buscarlo acá en PSEIN, buscan en Google PSEIN, pero me dejo de compartir y vuelvo, intento compartir a ver si pueden ver la pantalla. Acá. ¿Listo? ¿Ahí están viendo? Casualidad. ¿Qué haces cuando haces esto? Entonces es como más rápido, al menos un momentico es más rápido. Sí, ahí se ve la pantalla, la de PC y el navegador de Google. Eso, ahí es. Entonces, aquí está la página, ustedes buscan PSEIN y aquí está la página, incluso solo yo lo hice ahorita.
Entran acá y pues obviamente descargan para la versión del sistema operativo que tengan. ¿Sí? Por ejemplo, Windows. Y pueden descargar cualquiera de esas. Yo descargué la primera, la verdad es como pues la instalación normal a 64 bits. También hay una versión portable, una a 32 y un portable también de 32. Lo descargan, lo instalan y ya, no tiene ciencia. Y ya una vez instalado, ese es el programa. El programa tiene una estructura más o menos similar y él al principio les va a decir que escojan o seleccionen, les va a hacer una ventana, que escojan o seleccionen un sistema que se llama, espérame, por acá está, eh, una opción de lenguaje o un perfil. Entonces, él les va a aparecer esta ventanita. ¿Y esto qué es? Estos son perfiles, digamos, de diferentes institutos, universidades que han tenido acá sus perfiles. Acá hay una forma de poderlas enviar. Por ejemplo, yo puedo enviar un perfil. Pero por acá abajo está una, aquí por aquí ya final. Mire, acá hay varias del SENA. ¿Sí? Está este SENA, que son 4 perfiles que existen del SENA. Yo escogí, por ejemplo, el primero. Yo casi no uso PC, la verdad lo he usado muy poquitas veces. Pero entonces sí sé que toca escoger un perfil. ¿Qué diferencia hay entre un perfil y el otro? La flexibilidad. Hay unos que son más flexibles, como que le permiten ciertos errores, hay unos que son más estrictos, ¿sí? O uno mismo puede diseñar su propio perfil. Al final hay una opción que dice diseñar su propio, personalizar, ¿sí? Entonces, bueno, pueden escoger, por ejemplo, el del SENA, pueden escoger creo que cualquiera. Yo escogí el primero, le dan a aceptar y ya el perfil se carga con eso. Ahora, acá ustedes van a encontrar, es que eso no estaba así, eso estaba, tiene una cosita acá. Pero bueno, esto que está acá abierto, digámoslo así, ustedes lo van a encontrar es acá a los lados, aquí como unas pestañitas y pues usted cuando le da clic le despliega eso. Sino que no sé si al cerrarlo se pierda. Ah, no, no se pierde. Así les aparece. ¿Sí? Así les va a aparecer. Y les va a aparecer acá para iniciar un programa. Entonces, miren, acá está el algoritmo y el fin del algoritmo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de... vamos a hacer un ejemplo rápido de cada una de las cositas que necesitamos para hacer los ejercicios. Entonces, primero acá es poner un nombre cualquiera, por ejemplo, de calcular edades. Edades, ¿sí? Y aquí nosotros podemos colocar las variables. Bueno, ante esto podemos darle inicio y fin de nuestro programa, ¿listo? Mira, acá nos dice incluso que hay bueno, unas observaciones, nos va diciendo. Entonces podemos poner una variable, creo que se pone var, no, creo que es solamente número entero. No se pone, profe, yo estuve mirando y se pone definir para las variables aquí. Ah, ok, definir. Yo estoy mirando que incluso acá no pide, o sea, incluso no se puede saltar este proceso, ¿sí? Si quiere. Como le digo, es que hay diferentes perfiles. Entonces, definir, por ejemplo, número, se va a hallar mi variable, pero entonces también toca decirle el nombre. Ah, pero por ejemplo, el número es una palabra reservada. Ah, no, mentira, sí, número. Definir, pero me imagino que es entero, ¿no? Entero número, digámoslo así. Falta es. Ah, entonces definir entero es. Ah, no, entonces es al contrario. Es definir número es entero. ¿Sí? O creo que eso solamente es para cadenas. No, No, que instructor, sí. ahí se pone, ¿cómo era? Se pone, por ejemplo, número y se pone como entero. Ok. Ah, sí, ¿cómo? Yo estaba viendo en la ayuda, pero en la ayuda casi no aparece hasta el principio. Aquí en la ayuda ustedes pueden mirar esa parte. Cómo definir las variables. Por ejemplo, acá. Sí que acá dice que dependiendo del perfil, no sé qué. Aquí, definir variable, ¿sí? Como, así, muy bien, como entero o como sí, listo. Entonces, aquí están los ejemplos y está, aquí en ayuda pueden ustedes ver la documentación. Listo. Y el programa, espérenme porque se me olvidó. El programa, operaciones, estas son las operaciones. Que no escoge la palabra inicio.
O creo que no toca ponerla, o sí. Bueno, vamos a ponerle acá, escribir, vamos a ver si me dice algún mensaje. Escribir, por ejemplo, digite, eso lo estamos colocando el usuario, un número. ¿Listo? Acá sí podemos colocar tildes, porque recuerden que él acá reconoce esto como un texto, lo pone tal cual como está. Y acá le decimos leer, y donde vamos a guardar lo que la persona, pues le vamos a pedir que digite. Entonces, en la variable número. ¿Sí? Algo muy sencillito. La variable número, ahí está. Y después le vamos a decir entonces que una vez lee esto, que nos escriba cuánto vale esa variable número. Y ya, listo. Ese es nuestro primer, por ejemplo, programa. Bueno, aunque se llama edades, pero ahorita lo analizamos un poquito más. ¿Dónde corremos el programa? Acá en el play. Le vamos a ejecutar. Él nos va a abrir una ventanita. Y mire, ahí está. Digite un número. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 6. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestra finalización. Podemos reiniciarlo, incluso esto podemos también ampliarle un poquito la visión, que es un problema que tenemos con el EPP. Y ahí está. ¿Sí? Acá le podemos decir que no cierre la ventana o que siempre visible, o sea que va a quedar por encima. Y podemos reiniciar para cualquier cambio, miren, nos queda a la mano. ¿Sí? Por ejemplo, digite un número para, no sé, para la edad, o digite su edad. ¿Sí? Entonces, si vamos acá, mire que él como que automáticamente toma los cambios e incluso como se está ejecutando, entonces ahí está. Entonces también se puede trabajar de esta manera. Entonces, aquí estamos definiendo una variable, acá estamos haciendo pues ya un código. ¿Listo? También podemos definir, por ejemplo, nombre como carácter. Mire que aquí están todos los tipos de datos que le decía a ustedes. Carácter que es... pero creo que caen es diferente, ¿cierto? Porque está lógico, que es el booleano, entero, que es el número, el real es el que tiene decimales y carácter menor, que es el que contiene solamente una letra. Vamos a revisar por acá ahorita. Ahorita revisamos. Entonces, ese es el nombre. Definir nombre como carácter, y acá entonces le podemos decir a la persona lo mismo, escribir, digite su nombre. Y le podemos decir leer nombre. ¿Sí? Podemos decirle que nos escriba, escribir nombre, para que nos imprima cuánto vale el nombre. Listo, entonces aquí iniciamos. Digite nombre, por ejemplo, Pedro, y nos dice que Pedro. Entonces esto sí permite caracteres, varios caracteres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es el código. O sea, el código inicialmente empezaría así. Leyendo, digite su edad, por ejemplo, 19, digite su nombre, por ejemplo, Pablo, y ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro pequeño código. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de las edades. Vamos a hacer el ejemplo que ya lo hicimos en el EPP, es, por ejemplo, saber si una persona es menor o mayor de edad. Para eso, pues ya entra acá. Bueno, y antes de eso, perdón, antes de pasar a eso, pues me corro esto para acá. Aquí hay una herramienta muy importante que tiene PCIN, y es que él les crea el diagrama de flujos. Entonces le dan clic acá, automáticamente les va a dibujar el diagrama de flujos de el programa que está escrito. Pero les decía a ustedes que aquí el programa me permite a mí hacer el pseudocódigo para hacer el diagrama de flujos, o hacer el diagrama de flujos para que él me genere el pseudocódigo. Ustedes también pueden trabajar con la herramienta acá de dibujo, que se llama PCDraw, y aquí ustedes pueden traer todos los símbolos, hacen todo el diagrama. ¿Sí? Mira, aquí están, y él les va a generar el código. O sea, tiene ambas opciones. Entonces aquí están, ¿sí? Entonces definir, aquí está definiendo, estos son procesos. Aquí me está mostrando una salida, digite una edad, se guarda acá, miren, salida, una flechita hacia afuera, entrada, porque se recuerde que es el símbolo que este se usaba para entradas y salidas. Entonces, esto es una entrada, esta es una salida, porque le estamos diciendo que nos imprima el número. Digite su nombre, creo que incluso nosotros podemos decirle acá, no me acuerdo si es aquí o acá. Digite su nombre igual, entrada, después salida y fin del algoritmo. ¿Sí? No tiene ciencia.
Acá también podemos decirle a él que nos explique paso a paso lo que pasa. Me salió en verso, pero sí, mira, ahí me está mostrando. ¿Sí? Digite, sí, ahí se detiene. Mire dónde me está diciendo. Yo le digo a él, digite, no sé, 24. Continúa. Digite el nombre. Entonces, Pablo. Tan, Pablo, y listo, terminó. ¿Sí? Entonces me va mostrando acá cómo se va ejecutando uno a uno los códigos. ¿Listo? Hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo uno a uno, ustedes dándole clic acá para que vaya pasando la información. ¿De acuerdo? También lo pueden hacer de esa manera. Aquí, primer paso, miren. Ustedes aquí lo van avanzando, perdón. ¿Sí? Continuar. Tan. Espérame si te quedó. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está avanzando. ¿Listo? O pausar. Bueno, ahí hay varias formas para poder ejecutar. Entonces vamos a hacer ahorita sí vamos a hacer el ejercicio como tal de las edades. Entonces aquí necesitamos usar una condición, porque necesitamos preguntar a la persona si es menor o si es mayor de edad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para eso, nosotros tenemos que, bueno, podemos usar el nombre. Entonces, ese nombre vamos a decirle que por favor me dé al principio el nombre, leerlo. Todavía no le estoy diciendo que me lo imprima, solamente que lo lea. Y le vamos a decir que por favor digite su edad, así como está acá. O sea, hasta ahí iríamos, así iría nuestro nuevo programa, ahora sí para decir. Entonces, aquí le vamos a decir sí, ¿cierto? Sí, número, que incluso podemos cambiar el nombre. Recuerden que tenemos que usar palabras que nos den como información, digite su edad. Entonces, vamos a hacerle que la variable ahorita se llama edad, no se llama número. Entonces, le decimos, si edad, ¿cierto? Es mayor o igual, entonces este es el símbolo menor, este es el símbolo mayor, y ese es el símbolo mayor igual o menor igual, ¿sí ven? Y se hace, solamente lo digita y él solito lo convierte. Mayor igual, ¿qué significa mayor igual? Cuando significa, cuando nosotros involucramos la palabra igual es que estamos incluyendo básicamente el valor, entonces 18, ¿sí? Entonces acá, si la persona digita 18, lo reconoce como verdadero, ¿listo? Pero si yo solamente le digo mayor y la persona pone mayor, perdón, pone 18, entonces no lo reconoce como falso, ¿listo? Entonces acá, muchachos, él me va a arrojar siempre una respuesta a esto, sea verdadero o sea falso. Casi siempre usamos otra, o sea, una opción. Aquí podemos poner comentarios. ¿Qué es un comentario? Un comentario es algo que nosotros podemos escribir acá y el programa no lo puede tener en cuenta. Es algo como para nosotros leer. Entonces, aquí nosotros colocamos, esto es en caso que sea verdadero. O sea, a esta pregunta que nosotros hacemos, si es verdadero, entonces va a ejecutar lo que está acá adentro. ¿Sí? Y acá, en caso que sea falso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer en caso de que sea falso? Espérame que me fue el más de más. En caso de que sea verdadero, que es este espacio de acá, entonces le vamos a decir escribir, y pues vamos a usar el nombre de una vez. Nombre, que es Pedro, coma, es mayor de edad. Vamos a dejar un pequeño espacio acá, ¿cierto? Así. Y en caso de que sea falso, ¿qué? Esto que estamos preguntando acá, la edad que la persona digitó, si es mayor o igual a eso. Por ejemplo, si la persona puso 10, entonces 10 es mayor o igual a 18, es como si hiciéramos una pregunta. Entonces, si 10 es mayor o igual a 18, entonces me va a decir, no, 10 no es mayor o igual a 18. Entonces, ¿por dónde se va a ir? Pues por la opción de el falso, ¿no? Porque me está dando una respuesta negativa. ¿Listo? Pero si yo coloco que la edad que la persona coloca aquí es, por ejemplo, 25, entonces como si estuviéramos diciéndole que si 25 es mayor o igual a 18. Entonces, es como una pregunta. Entonces me va a decir sí. Entonces se va a ir por el caso del sí, que es este. ¿Sí? O sí o verdadero. Entonces, esa es la condición, la condicional. Entonces, bueno, acá, en caso de que no, entonces le decimos escribir nombre también, no es o es mayor de edad.
es menor, perdón, es menor de edad. Y listo, ya tenemos nuestro ejercicio. Siempre se debe cerrar para poderle decir a nuestro pseudocódigo que dónde inicia la condicional y dónde finaliza. ¿Listo? Y este si no, pues casi siempre coloca, pero en algunos casos no se requiere. Ejecutamos nuestro programa. Aquí está. Entonces, miren, nos dice, digite el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, Pedro. Pedro, ¿cuál es su edad? Entonces, la edad de Pedro, pongámosle que es de 26 años. Entonces me dice, Pedro es mayor de edad, ¿sí? Reiniciamos. Digite un nombre, entonces Pablo. ¿Cuántos años tiene Pablo? Tiene 15. Pablo es menor de edad. ¿Y qué pasa si tiene 18? Entonces, si tiene 18, entonces, por ejemplo, Pedro tiene 18 años. Me dice que también es mayor de edad porque lo estamos involucrando. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces, esa es la condicional. Hay otras que son el para y todo eso, pero pues toca mirarlo más adelante. Ahora, lo que... Espérenme un segundo, muchachos. Les estoy diciendo al otro grupo que me demora un momento. Bueno, entonces, eso es. Esa es la condicional. Ahora, entonces, ¿cómo podemos hacer el diagrama de flujos? Acá. Le damos clic acá y mire que él nos dibuja el diagrama, ¿sí ven? Aquí nos está mostrando el diagrama. Incluso aquí nos muestra hasta el comentario que colocamos. ¿Sí? Entonces ahí podemos verlo, mire, y aquí nos muestra. Entonces, esto les ayuda porque con eso ustedes pueden hacer el diagrama. Por eso no me gusta tanto Pseint porque es una herramienta que les hace esto y pues realmente la idea es que ustedes lo desarrollen por aparte, no desarrollen su lógica. Recuerden que esto es de desarrollar lógica de programación, ¿sí? Pero pues Pseint tiene esa herramienta. Igual yo sé que tarde o temprano lo van a descubrir. Bueno, también hace falta el para, aunque creo que en los ejercicios no sé si esté lo del para. Pero bueno, una forma en que ustedes pueden mirar varios ejemplos es acá donde dice ayuda ejemplos. Y aquí se van por donde dice ejemplos de algoritmos. Aquí les puedo abrir varios programas. Incluso aquí les doy una clave porque hay un ejercicio que es que la verdad es algo complejo. O sea, es sencillo de hacer si se tiene esto que les voy a mostrar, pero es algo complejo, que es este de acá, el primero que nos pide. ¿Dónde es que está? Me pasé. Este, el de la fecha. Acá hay un ejemplo muy parecido que dice fecha y hora. ¿Ven? Entonces nos abre por el ejemplo, se lo abren y van acá al menú, dan clic en el ejemplo que necesitan ver y les abre el ejercicio. Mire que acá él está usando esto, que es el que me retorna la fecha actual. Entonces, este formato, mire, incluso me muestra acá en qué formato lo regresa en año, mes y día. Entonces, esa es fecha actual, FA, fecha actual, año, ¿cierto? Acá, esa es otra función que se llama trun, no se tocará mirar qué hace, que eso sobre esta operación y así sucesivamente. Entonces, aquí nos muestra, y ustedes pueden correr el programa. Básicamente nos está mostrando un reloj, ¿sí? Un reloj, un reloj, un reloj. Hacen un mientras ¿qué es? Pues que esto se repite prácticamente infinitamente hasta que se tenga algo que lo detenga, que creo que en este caso no hay nada, entonces se puede cerrar. O sea, es un ejercicio que me muestra la hora actual, pero a la vez está como mal hecho porque no hay algo que me permita romper, ¿sí? Que me permita a mí romper este mientras. Pero bueno, digamos que aquí menos no lo bloquea. ¿Sí? Entonces ya conocemos palabras nuevas como por ejemplo borrar pantalla. Entonces él me imprime y como vuelve y se repite, me borra la pantalla. O sea, me borra lo que hay con algo nuevo. Entonces, por eso da el efecto como si se actualizara el reloj. Pero básicamente lo que está haciendo es como imprimir, borrar, imprimir, borrar, imprimir, borrar. ¿Sí? Pero parece el efecto de un reloj. Ahora, vamos a entrar a mirar los procedimientos y funciones. ¿De acuerdo? Que incluso acá estamos viendo un procedimiento que creo que es del sistema, porque no lo estoy viendo acá.
Incluso acá hay otros ejemplos, perdón, acá hay más ejemplos sobre procedimientos y funciones. ¿Listo? Acá, mire, subprocesos y arreglos. Ah, no, subprocesos y funciones, acá hay un ejemplo. Entonces, ¿cómo empiezan los procesos y funciones? Los procesos y funciones se tienen que definir arriba. ¿Qué es ese tema de de un procedimiento, una función, muchachos? Ya los que pues estuvieron en el EPP saben exactamente a lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero los que no, les voy a mostrar rápidamente qué es. Voy a ponerles acá una pantallita donde voy a dibujar algo. Hagan de cuenta, que tenemos aquí nuestro código, el código que estamos desarrollando, un pseudocódigo. ¿Listo? Pero, y es la misma explicación que di esa vez. Digamos que este es nuestro código que lo estoy representando con, bueno, a ponerlo con un lápiz. Acá un lápiz, esto es mi código, ta, ta, ta. Y aquí, que lo va a representar en color azul, empezamos a escribir un código, pero este código más adelante, vamos a notar que más adelante por acá escribo, por acá veo que este mismo código como que se repite, como que este y este es el mismo. ¿Listo? Entonces, esos códigos que están ahí, que están en color azul, los señalé en color azul para que vean, son exactamente el mismo. Entonces, este código que está acá y este código que está acá es el mismo código. No sé, es un programa que me pide que digite algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se puede repetir muchas veces, se puede volver repetitivo. Entonces, estoy colocando algo, digámoslo así, estoy colocando algo que digamos, se está volviendo repetitivo. Un menú, o, no sé, una pantalla, una información, y usted como que coloque. Esto me genera a mí en un futuro un problema de estabilidad de mi código, ¿sí? Y es que si yo, por ejemplo, no sé, aquí veo una palabra, no sé, el nombre de la empresa, y aquí vuelvo y lo repito, y por ejemplo, ¿qué tal que necesite cambiar el nombre de la empresa? Sí, digamos, me quedó mal, y entonces, y yo, digamos, no sé, usaba control C, control V, control C, control V, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me pongo a cambiar el nombre de la empresa en cada uno de ellos? Puede que cometa errores, porque obviamente estoy haciendo una tarea que a veces se puede ser que es repetitiva y puede que falle, puede que el nombre de la empresa más adelante me quedó mal. ¿Sí? En alguna de las tantas veces que se repite me quedó mal. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve un problema, ¿cierto? Es un problema de integralidad del código, ¿sí? Porque obviamente tengo que, y pues imagínense ahorita que ese código se repita 100 veces y me tengo que cambiar 100 veces el nombre de la empresa. Y puede que la persona diga, no me gusta el nombre, póngale otro. Entonces, me toca volverlo a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Se está volviendo una extensión de tiempo y obviamente en el camino puedo generar errores. Puede que no me cambie, puede que escriba mal, o sea, muchas cosas. Ahora, piensen que no es una palabra, sino que es un cálculo matemático, un impuesto, por ejemplo. No, que es que el IVA ya no es del 18, sino que es del 20. Entonces, por ahí busque dónde está todo el IVA. Ajá, es que aquí está el IVA, aquí está el IVA, y por allá en alguno no lo cambié, quedó en 18. Pues ya le estoy haciendo perder plata a la empresa, ¿no? Por medio del software ya están perdiendo plata. Entonces, cosas por el estilo. Entonces, para eso, cuando nosotros tenemos códigos que son repetitivos, tenemos que crear pequeños subprogramas. Aquí le dicen subprogramas o subprocesos. ¿Sí? Subprocesos, pongámoslo así. ¿Sí? Esos subprocesos básicamente es tomar nuestro código que sabemos que va a ser repetitivo y colocarlo adentro de un subprograma. Y obviamente, donde nosotros vamos a utilizarlo, obviamente los subprocesos o subprogramas deben de tener un nombre. Por ejemplo, imprimir pantalla. Vamos así se va a llamar mi subproceso. Entonces, donde nosotros vamos a utilizar ese subproceso, nosotros solamente llamamos al proceso, le decimos, mire, llámeme acá al proceso llamado imprimir pantalla. Y aquí también abajo, imprimir pantalla. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Y obviamente, en las 100 veces donde necesito colocarlo, pues lo coloco. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí se soluciona un problema, que es el problema de la integralidad. ¿Por qué? Porque la persona me dice, ay, no, yo no quiero que esto se llame tal, quiero que se llame. Entonces, voy al subprograma
cambio, lo que necesito hacer es cambiar como tal, o el IVA o lo que sea, y automáticamente donde estoy invocando ese subproceso, pues también se cambia automáticamente, ¿sí? Entonces, con un solo cambio acá, se cambia todo lo que esté donde esté llamando a todos los subprogramas, se cambia, ¿cierto? Entonces, eso es un subprograma. Ahora, existen dos, en estos lenguajes de pseudocódigo, se divide en dos esos subprogramas. Uno se llaman procesos y el otro se llama, vamos a ponerlo en color rojo, funciones. ¿Listo? Entonces están los procesos y las funciones. ¿Qué diferencia hay entre un proceso y una función? Básicamente es lo mismo. Ellos tienen un formato que están en el material, que es el nombre del proceso o el subproceso, y también el proceso tiene que tener un nombre, unos datos de entrada que se llaman parámetros, ¿cierto? Y ya, eso es un proceso, tiene eso. Tiene unos datos de entrada y unos parámetros. ¿Qué son unos parámetros? Pues es la forma en que yo desde acá, le envío información a mi subproceso o a mi proceso. Por ejemplo, que necesito calcular, el subproceso me calcula a mí el total de la compra. Pues entonces, por medio del proceso, de los parámetros, yo le envío a él los valores. No sé, por ejemplo, le envío a él 1200, 500, 300, ¿sí? Y él recibe esto acá como parámetros. Entonces, por ejemplo, valor, valor 1, valor 2, valor 3. ¿Sí? Digamos que sean tres valores siempre. Es algo raro, pero digamos que son. Entonces, esos son variables, aunque aquí también podamos poner artículo 1, bueno, lo que sea. Entonces, él envía esto, pero él acá, aquí por ejemplo, este señor cuando hizo la compra, le está enviando a él, ¿cierto? Le está enviando a él, ¿qué? Le está enviando a él otros valores, por ejemplo, 2000, 400 y, no sé, por ejemplo, 600. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, claro, cuando yo llamo al subproceso con estos valores me da un resultado diferente a cuando cuando lo llamo a este proceso o este procedimiento con otros valores distintos. Esa es la idea de los procedimientos, ¿sí? Que se hagan, pues obviamente haga un cálculo, algo interno, pero obviamente dependiendo de los parámetros, pues me dará una respuesta distinta o no, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el menú de un restaurante o un pedido. Yo le digo, no, si yo pedí esto y esto y esto, entonces aquí internamente le hace el pedido con ese, por lo tanto acá la persona pidió otros platos distintos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, los procedimientos tienen un nombre del procedimiento y unos parámetros. Y obviamente internamente, pues la estructura del procedimiento. ¿Qué tienen las funciones? Las funciones tienen casi todo igual a los procedimientos. Tiene un nombre, tiene unos parámetros, por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3, exactamente igual, pero tiene algo distinto, algo adicional, que es lo que diferencia el procedimiento de una función. Que este procedimiento me retorna un valor. Me voy a poner en mayúscula porque es un valor. Esa es la diferencia entre un procedimiento y una función, que la función retorna algo, un valor, y siempre va a ser un valor. ¿Listo? No puede ser dos ni tres valores, no. Entonces, ¿cómo así que un valor retorna? Claro, entonces significa que el procedimiento, yo solamente le estoy enviando datos, espérenme porque entonces esta flecha me tiende a confundir, ¿sí? Perdón, esta está bien. Ah, sí, entonces el procedimiento yo le envío datos, ¿cierto? Y él hace acá, pero no más, solamente hace una función, digamos una función acá, que como le digo, es lo mismo, es un subprograma, ¿cierto? Es otro subproceso, pero este que se le llama o función, y esa función, pues, vamos, se llama, no sé, por ejemplo, total compra, ¿sí? Entonces, esa función retorna algo. Entonces, por ejemplo, nosotros le pasamos
acá a total compra, le pasamos los valores, por ejemplo, 3.000. Y, por ejemplo, la cantidad, 3.000 por 40. ¿Listo? Él recibe acá dos parámetros. Uno es el total producto, o precio producto, más bien precio producto. Y el otro es la cantidad. Entonces, le estoy diciendo a él, listo. Esta es una función donde él recibe un parámetro, el precio del producto, que es 3.000, y el segundo parámetro es la cantidad, 40. Pero adicionalmente a eso, él retorna. ¿Qué retorna él? Pues, digamos, hace unas tareas acá internamente, bla, 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 y él llega a un punto donde dice, retorne, no sé, total, una variable que está por aquí creada internamente que se llama total, total pagar. Él retorna eso. ¿Qué significa? Que acá internamente él toma estos valores, los multiplica, los guarda en una variable que se llama total pagar y le estamos diciendo que me retorne ese valor. Entonces, acá significa que él, aparte de que yo le envío los parámetros, que son estos valorcitos que están acá, la función retorna, ¿sí? Una respuesta. ¿Qué retorna? Retorna el total a pagar. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues el total a pagar es 3.000 por 40. Entonces, aquí, por ejemplo, 3.000 por 40, entonces me va a retornar acá, que en este caso, en este ejercicio, o aquí en esta línea, el total a pagar es, pongámoslo así como en forma de comentario, 120.000 pesos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿De acuerdo? Pero si más adelante vuelvo y llamo a la función, por acá más adelante me dio por llamar, voy a copiar todo esto. Por acá vuelvo y lo llamo, pero entonces le paso un valor distinto. Le digo que es de 5.000 y son, por ejemplo, 6 productos. Entonces acá él me va a retornar 30.000. La función me retorna 30.000. ¿Listo? Y bueno, ¿para qué retorna? Pues la idea de que una función retorne es que ese valor se guarde. Eso lo hicimos también en el EPP. Ese valor no solamente es que me llegue acá, pero acá ¿dónde tiene que llegar? Pues tiene que llegar a una variable que sea del código principal. ¿Listo? Porque como son programas por aparte, no tienen comunicación sino por medio de los parámetros o en caso de una función por medio de que retorne. Por ejemplo, acá, el total a comprar, entonces, digamos que existe una variable que se llame total a pagar, digámosle así, y con la famosa flechita, ¿no? Así. Listo, entonces le estoy diciendo que lo guarde en una variable que se llama total a pagar. Puede que acá también exista una variable, pero debe existir una variable, que es esta que estoy señalando acá, debe existir una variable que reciba lo que él retorna, ¿sí? Porque él envía esa información, pero entonces tiene que haber alguien que reciba esa información. Si no hay alguien, entonces eso va a generar un error. Las funciones, siempre recalco, las podemos usar en tres situaciones. La primera es, o digamos, se usa para que una variable me guarde la respuesta a una función. La segunda es dentro de una condicional. Yo puedo hacer un sí, acá por ejemplo en PC, yo puedo hacer, espérame un segundo, yo puedo hacer un sí, aunque bueno, es muy complejo de llegarlo a escribir acá, pero es un sí que por dentro llame una función, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Yo le puedo decir a él, o bueno, si intentamos colocarla acá, por ejemplo, aquí, yo le puedo decir a él, si total, que es la función compra, ¿cierto? Y le paso los valores, por ejemplo, 3.310, es mayor o igual a, por ejemplo, a 10.000, ¿sí? Ahí está haciendo una condicional, ¿cierto? Creo que acá me falta un paréntesis, así, ¿sí? Obviamente está en la misma estructura, si no y fin sí, ¿sí? Entonces, en caso de que eso sea verdadero, pues acá voy a imprimir lo que es en caso de verdadero y acá en caso de que sea falso, ¿sí? Y entonces, ¿quién me está devolviendo esto? Pues una función. Entonces, él hace la operación acá, me dice 300 por 10 es igual a 3.000. 3.000 es mayor o igual a 10.000, no, entonces se va a ir por el falso. Pero ¿qué pasa? Yo le paso un valor más alto, por ejemplo, le paso
2.500. Entonces, me va a dar 25.000. Entonces va a ser verdadero y se va a ir por la parte verdadera. Entonces, la segunda forma de una función que puedo utilizarla es dentro de una condicional. Entonces, primero es guardar su valor, su respuesta dentro de una variable. La segunda es dentro de una condicional que solamente es para función. Un procedimiento no lo puedo colocar acá porque no me va a volver nada. Y la tercera es para, ya se me olvidó, la tercera era, para imprimir. Entonces yo también puedo decir acá, puedo también tener un código que me diga, o aquí, que me diga escribir, o sea, que imprima que lo que me devuelva el total de la compra. Cuando le paso, por ejemplo, 2.000 y son 7 productos. Entonces, lo que él me devuelva lo va a inscribir. Entonces, no sé, por ejemplo, me va a salir por pantalla por 7, me va a escribir por pantalla 14.000. Entonces, tenemos esas tres formas de hacer. Es una función, muchachos, es eso. Eso es clave porque el taller, el punto del taller que es esto, me dice que todo eso tengo que hacerlo por medio de procedimientos o funciones, ¿no? Y obviamente acá en PCI me muestra cómo entonces una función se define así. Esto es una función, esa es otra función, y aquí ya empieza el código principal, ¿sí? Entonces, eso que yo separo, ¿cierto? Eso que está separado acá, digamos, esos programitas que yo tengo separados, pues yo no lo puedo hacer acá. ¿Por qué? Porque obviamente tengo solamente una hoja. Pero sí se pueden, o sea, sí los puedo decir que están separados de esta manera, colocándolos al principio del código y el código principal, que es este que está acá, este que está aquí, todo este código principal, es esto que está acá, hasta aquí. Y estas funciones, pues son los mismos, estas funciones que están acá, son los mismos subprogramas que están acá, ¿sí ven? Entonces, ahí está. Ahí es que aprender, por ejemplo, cuál es una función, cuál es un procedimiento que retorna o no retorna. ¿Listo? Entonces, aquí está. Entonces, eso es un ejemplo de función o procedimiento. No sé si falte algo por revisar, creo que no. Entonces, tienen que hacer esos programas de esa manera, ¿listo? Creo que no hace falta hacer ejercicios de para, de mientras, pero pues el tiempo es muy corto acá, ¿de acuerdo? Igual, de todos modos, muchachos, en mi perfil de YouTube ahí hay algunas clases de LPP, que básicamente es lo mismo que usar PCI, ¿sí? Y obviamente también se pueden apoyar en los ejemplos que están acá. Hay muchos ejemplos. Y aquí está toda la documentación. Mira, aquí les muestran cómo hacer funciones. Bueno, estas son funciones propias del lenguaje. Por ejemplo, la de la fecha. La de la fecha tiene que estar por acá. Porque esa no vi dónde la sacaron. Mire, trunc es esto. Esto es trunc, que la habíamos visto por ahí. Raíz o RC, que es como las funciones, como lo que aprende uno en Excel, las fórmulas. ¿Sí? Ya, pero ese de fecha no lo veo. No sé dónde saldrá. O es una operación. No, tampoco. Aquí están las asignaciones. Bueno, aquí está todo el material adicional. ¿Sí? Ejemplos del sí, del mientras, del selección múltiple, que el selección múltiple es el mismo caso, el para y el repito. ¿Sí? Entonces aquí está, mira, aquí están las funciones y sus procesos. Aquí les muestran dónde va el valor de retorno acá al principio, después va el nombre de la función, tiene una estructura un poco diferente a lo que es el EPP. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Preguntas? Profe, yo sí me quedé con una duda. Señor. El mientras sería como se ejecuta mientras se cumpla la función, o sea, mientras se cumpla dicha característica, por ejemplo, se ejecuta. Y el para sería cuando nosotros le decimos cuándo para o que, o sí, Sí, cuando. el para lo que tiene es que nosotros le decimos al principio, nosotros le decimos acá al principio, desde qué punto, digamos, del punto A al punto E. O sea, desde qué punto inicia hasta dónde va a ir. Y él va a hacer cíclicamente eso hasta eso. Por ejemplo, yo le digo a él, vaya desde el 1 hasta el 10. Entonces va a hacer una repetición 10 veces. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. ¿Sí? Ese es el para, nosotros definimos. El mientras
es una condición que se coloca al principio. Entonces yo le digo a él, ejecute lo que está en el mientras, pues valga la redundancia, mientras, por ejemplo, el número sea menor a 10, ¿sí? Y el número, yo, por ejemplo, acá internamente le digo a la persona, digíteme un número, pum, tan, tan. Por ejemplo, este es muy bueno y creo que lo usamos en el FP para hacer el ejercicio de decir, adivine el número, ¿sí? Entonces, que él ponga el número. Y si el número es igual a la variable, pues entonces se rompe el mientras y le va a decir, usted ganó o adivinó el número, ¿sí? Entonces es eso. Y el repita es básicamente lo mismo, solamente que escribe diferente, sino que el repita la condición va al final. O sea, ¿qué significa o qué quiere decir que vaya al final? Que al menos una vez, al menos una primera vez, las instrucciones que van por dentro del repita se va a ejecutar. Y ya después como que, oiga, usted cumple esta condición, no sé, el número este igual a tanto, sí o no, si sí, entonces vuelve y se repite, se repite. ¿Sí? Y si no, pues entonces se sale. ¿Listo? O, pero es al contrario. Si no se repite, si no se cumple, entonces vuelve y empieza y si se cumple, se rompe. ¿Listo? Si se cumple la condición. Entonces, es muy parecido el mientras el repita, solamente que la condición va al final y pues obviamente cambia el sentido de la pregunta. Esos son tres, que son dos ciclos repetitivos, el mientras, el repita y el para. Y las condiciones son el sí y el selección múltiple, que es el mismo caso, sino que acá le dicen según. El selección múltiple del caso es cuando no queremos hacer una chorrera de sís internos, ¿cierto? De decir, sí, tal cosa, verdadero o falso. Entonces, digamos falso. Entonces, vuelvo y pregunto. Eso es como, no sé, como si fuera un chiste o un cuento, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo le digan un sí, adivine el color. Entonces, yo digo, ¿es azul? No. Entonces, ¿es rojo? No. Entonces, sí, estaría haciendo como sís internos. ¿Es verde? No. Entonces, ¿es morado? Sí. Entonces, eso lo haría por medio de sí o no, sí o no, sí o no. Entonces, se llama cis anidados. Entonces, para evitar hacer tantos sí anidados, yo puedo hacer un según. Un según es decirle el color y pues la opción 1 puede ser rojo, la opción 2 puede ser verde, la opción 3 puede ser morado, así sucesivamente. ¿Sí? E incluso hay una opción de que si no encuentro ninguno de los colores, entonces, ¿qué hace? De otro modo, se dice acá. Y ese es el famoso caso, acá le dicen según. ¿Listo? Y básicamente esos son los principios del algoritmo, los que están acá. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, profe, listo. Bueno, espero que en muy pocas palabras haya quedado claro tanta información. No sé si ya quedó Eh, claro. listo. Listo. Entonces, pues si cualquier cosa, pues toca en los grupos también revisar dudas o inquietudes. Igual como le digo en el perfil mío, ahí está lo del LPP, pueden también más desglosadito lo que alcanzamos a subir porque hubo cosas que no se grabaron al principio, pero está mucho más desglosado, mucho más despacio. Cada cosita de esta incluso le dedicamos prácticamente a veces una clase completa o a veces, bueno, o en una clase veamos dos temas, ¿listo? De todos modos, ahí vamos analizando y pues de la próxima clase es un poco más, menos cosas, porque es como esto es el principio, pues hay mucho concepto inicial, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la otra semana, nos estamos hablando, ¿listo? Mucho ojo con las evidencias, ¿listo? Les encargo, por favor. Listo, profe, que esté muy bien. Bueno, feliz noche, nos vemos, chao muchachos, Igualmente, profe, feliz noche. bueno, chao, que estén bien.